Estamos gozosos, amén, porque podemos adorar al Señor con toda libertad. Podemos decirle que Él es santo, que Él es digno de nuestra adoración. Y así quiero invitarles a que elevemos una oración a nuestro Dios. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a orar al Señor y a pedirle que Él sea con nosotros en esta tarde. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres maravilloso, porque tú eres fiel, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Podemos sentirte, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te pido, Padre, que seas con nosotros, que hoy podamos adorarte, Señor, que hoy podamos guardar esto en nuestro corazón, aquello que tú has preparado para nosotros, que hoy, Señor, pueda marcar un nuevo rumbo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero invitarle, hermano, que abra su Biblia en Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Si alguien por ahí, bueno, se me olvidaba las pantallas, le voy a decir que compartiera su Biblia. Gálatas, capítulo 5, vamos a estar leyendo del versículo 22 al 25. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos juntos, hermanos. Lo leemos en una voz fuerte. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Puede tomar su lugar. Y quiero que vamos a usar nuestra imaginación por un momento. Que imaginemos que aquí enfrente hay un árbol artificial, un árbol que preparé, pero no es cualquier árbol, es un árbol que parece como uno de verdad. Ya está imaginándose, que aquí está al lado mío, un árbol artificial, pero que se ve muy real, porque tiene su tronco, tiene sus hojas verdes, bonitas, y también preparé por ahí un fruto que le pegué de alguna manera con silicón, con grapas, o no sé con qué otra cosa se puede pegar. Las hermanas que saben de decoración, pues sabrán, ¿verdad? Pero imaginemos que aquí está a un lado mío, de un tamaño que pueda parecer más o menos como uno pequeño, pero real, y que a simple vista de aquellos que lo ven a lo lejos, pues se ve como uno verdadero. Tal vez si le tomamos foto y las personas que lo vean ahí en la página van a decir, pues ¿cómo le hicieron? Pues para meter ese árbol y pues que se vea así exactamente, o pues sí, ¿cómo es que lo armaron con hojas reales? ¿Cómo es que consiguieron todo para que pareciera, para que se viera así? Incluso algunos pueden ser engañados porque se ve muy bien, se ve excelente. Y a veces algo parecido pasa con nosotros. Quise compararlo de esta manera, porque a veces nosotros parecemos cristianos. Hablamos como deben de hablar los cristianos, nos vestimos como se viste un cristiano, ¿verdad? Leemos libros de cristianos, escuchamos música que deben de escuchar los cristianos, escuchamos predicaciones en nuestra casa, las ponemos ahí en la tele, pues a lo mejor venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, decimos amén, gloria a Dios, aleluya, exaltamos el nombre del Señor. Podemos tal vez incluso impresionar con mi gran ministerio, pero hay algunas cosas que tenemos que cuestionar y autopreguntarnos, y es: ¿hay vida de Cristo en mí? Así como este árbol, que nosotros lo vemos, el árbol que ahorita nos imaginamos que está de aquel lado, lo vemos de cerca, y nosotros que estamos aquí decimos, no tiene ni una pizca de vida ese árbol, ¿verdad? Sabemos que, bueno, usted sabe que yo lo armé con mis propias manos, busqué materiales para que se viera así de real, pero en realidad no hay nada de vida en él. Y es entonces nosotros que tenemos que preguntarnos. Les decía, ¿hay vida de Cristo en mí? El Espíritu Santo es el que está dirigiendo mi vida.
Porque un árbol, hermano, cuando es de verdad, no necesita pegarse o graparse fruto, sino que porque tiene vida, por ese simple hecho de que tiene vida, nacen de él fruto, se ve reflejado, brota fruto de él. Y leíamos al principio, nos hablaba la Biblia acerca de un fruto, y quiero que usted mantenga su Biblia abierta. Dice, mas el fruto del Espíritu. Y hay algo que es muy necesario decir, el fruto, no frutos. Viene todo de una sola manera. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si alguien, hermano, el día de hoy, que de repente nos examinaran nuestra vida, nuestra manera que vivimos en esta semana, no solo nuestro comportamiento el miércoles que vinimos a la iglesia, o nuestro comportamiento que vinimos a lo mejor ayer al culto de jóvenes, o hoy que estamos aquí, no, sino que nuestro comportamiento en nuestra casa, en nuestro trabajo. Si alguien hoy examinara nuestras palabras, mis pensamientos, la manera en que traté a aquel a donde fui a la tienda, a bodega, a Soriana, en el tráfico, encontraría fruto del Espíritu en mí. Porque es bonito ver todo lo que Dios hace conmigo aquí en un púlpito, pero ¿y en mi casa? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Me desconocen, agresivo, grosero con mis padres, con mi esposa, con mis hermanos, maldiciente, envidioso y tantas características que podríamos decir. Una vida donde el hombre de pecado todavía reina, donde la carne quiere seguir dominándonos. Claro que sería bueno que no englobara, ¿verdad? Sino que hay personas que sí tienen una buena manera de vivir, son buenas personas, son honestas y también tienen dones, ¿verdad? En los cuales Dios los usa. También existe esa parte. Pero tristemente, muchas veces pasa lo contrario. Queremos solo ver los prodigios, las señales, los milagros, pero nuestro carácter, ese que no lo toquen, sigue siendo el mismo. Hacemos tantas cosas, pero seguimos viviendo igual. Cuando la única verdad es que la presencia del Espíritu Santo produce en nosotros una santificación. Sí, muchas veces de manera progresiva, pero produce santificación. Y la pregunta entonces no es solamente si hemos experimentado al Espíritu Santo, sino si su presencia está transformando nuestras vidas. Y hay evidencias que no podemos fingir. Así como este árbol parecía o fingía ser uno de verdad, pero hay evidencias que nosotros no podemos fingir cuando el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Y la primera es porque el Espíritu Santo cambia mi carácter. Cuando el Espíritu Santo está obrando en una persona, algo comienza a cambiar en su manera de ser. Empieza a haber amor, empieza a haber paciencia, empieza a haber mansedumbre, bondad. Y ahorita les comentaba que es muy fácil ser así aquí en la iglesia, donde nos reunimos y estamos en el mismo amor fraternal, estamos en el mismo ambiente de adoración al Señor. Y es muy fácil ser así aquí en la iglesia, porque podemos levantar las manos, hablar nuevas lenguas, ser usados por Dios. Pero entonces llega el momento de que nos despedimos y llegamos a la casa, y entonces comienzan ahí las discusiones, las faltas de respeto. Empezamos a gritarnos hasta lo que no deberíamos de gritarnos. Cuando estamos en el tráfico, hermanos, ¿qué hacemos? Somos de los que empezamos a pitar y empezamos a gritar cosas que no se deben decir por la ventana. Cuando alguien nos contradice, ¿cómo le hacemos? Tenemos el dominio propio. ¿O cómo reaccionamos cuando alguien, pues sí, nos lleva a la contraria? Ahí es donde podemos cuestionar. ¿Hay amor? ¿Hay dominio propio? ¿Hay bondad? ¿Hay santidad? Cuando nos ofenden, cuando nos hacen enojar, cuando las cosas no salen como las planeamos, es ahí donde se ve lo que está produciendo el Espíritu Santo en nosotros. Y quiero que me acompañen en este mismo capítulo 5 de Gálatas. Voy a leer algunos versículos. Usted me sigue con su vista. Dice:
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar con ellos? No heredarán el reino de Dios. Así que entonces, si nosotros andamos en el Espíritu, no tiene por qué seguir reinando en nosotros alguna de estas cosas. Que cuando pregunten por nosotros, oye, ¿conoces a tal? Que ninguna de estas cosas sea característica en nuestra vida. Que no diga no, ni te acerques, ni le sonríes, ni le saludes porque no te va a devolver la sonrisa, ni le saludes porque te va a dejar ahí con la mano, porque es bien amargado, es bien enojón, o no sabe perdonar, es rencoroso, mejor yo que tú ni eras su amigo porque es envidioso, no te puede ver que te va bien porque es un celoso y empieza ahí con cosas en su corazón, o anda repartiendo lo que dijeron y lo que no se lo inventa para luego repartirlo. Porque muchas veces sabemos que estamos haciendo mal, pero no nos podemos controlar. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio en nuestras vidas, sino que le seguimos y seguimos y seguimos y más nos ensuciamos. Y de pronto, aquella pequeña mentira, pequeña entre comillas, porque al final estamos haciendo mal, luego se vuelve en una inmoralidad. Luego ya resulta que somos los más quemados de caderita. Un creyente puede ser tentado y aún caer, pero no puede hacer del pecado su forma normal de vivir. Y no puede permanecer indiferente ante el pecado, hacer como que nada pasa. Porque aunque pensemos que no, que un cristiano no puede fallar, sí pasa muchas veces y ha pasado, y hay gente que incluso podría tener grande ministerio y se perdió, porque sí pasa. ¿Sabe por qué? Porque no estamos cerca de Dios. Y no me refiero a que se cambie a vivir aquí al lado de la iglesia, ¿verdad? Que busque por aquí un terreno, no me refiero a que venga y esté aquí, aunque no haya culto aquí afuera de la iglesia, no, a estar en su presencia. Hay gente que se ha olvidado de estar en la presencia del Señor y por eso entonces ha terminado de una manera lamentable. Nos pasa, hermanos, porque no le buscamos en oración, porque no leemos su palabra y lo más importante, porque no nos dejamos moldear por Él. Vivir en la carne no es solo tener una debilidad o que cometimos un error y que hicimos todo lo posible por huir de ahí. No, la Biblia misma nos dice que no podemos seguir conviviendo con lo que nos hace pecar. La Biblia, ¿qué nos dice? Cuando hay una tentación, cuando ahí está al frente el pecado de nuestra vista, huye. No te dice, ahí quédate, hazte el fuerte, vas a ver que si puedes. No, la Biblia dice, huye. Y la tentación, hermanos, es una realidad para el creyente. Una persona dominada por la carne es aquella que dice, sé que está mal, sé que lo que estoy haciendo no está bien a los ojos del Señor, pero pues no pasa nada. Nadie se da cuenta, nadie me dice nada, o a lo mejor se dieron cuenta, pero no pasó nada, entonces lo sigo haciendo. Pero una persona que vive y anda en el Espíritu sé que esto está mal, sé que cometí un error y no quiero volver a vivir así. Necesito arrepentirme, necesito cambiar y necesito permitir que Dios transforme mi vida. Esto es una persona que anda en el Espíritu.
Otra evidencia, hermanos, que no podemos fingir cuando el Espíritu está obrando en nosotros, es que el Espíritu me ayuda a vencer la carne. Casi algo parecido con lo que ahorita decíamos. Y voy a leer el versículo 24 de este capítulo 5. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahorita comentaba, no significa que a veces que no vamos a tener nunca un mal deseo, un mal pensamiento. Significa, hermanos, que ya no podemos hacer las paces con el pecado, con lo que sabemos que está mal. Que no podemos vivir en libertinaje, normalizándolo. Porque pues estas cosas ya no tienen nada de malo. Ahorita 2026, esto que antes era pecado ya no es pecado, ya no tiene nada de malo. Qué pena que vean que yo no lo hago porque soy cristiano y pues mejor lo hago para encajar con los demás, para que no me vean diferente, para que no se burlen, para que no digan que soy un radical, un exagerado, que me creo el santo, un retrógrada. No, ahora buscamos la aprobación de los demás, de la sociedad, porque nos interesa que los demás nos acepten. Y Dios que me espere tantito, pero primero encajar con los demás, caerle bien a los amigos, a los compañeros. Cedemos ante la presión social, aunque hemos aprendido que no está bien, aunque el Espíritu Santo esté en nuestros oídos diciéndonos no está bien lo que estás haciendo, lo hacemos porque ya es normal, porque el pecado ya no es pecado, porque ya se ha vuelto aceptado, o hacemos algunas cosas y decimos, ay, pues es que a lo mejor depende de cómo lo veas. A lo mejor es una diferente manera de pensar de lo que dijo el predicador, de lo que dijo el pastor. Ay, no es tan malo, qué exagerados. O es que todos lo hacen y mira, no pasa nada, puedes seguir viviendo igual. Y nos conformamos a este mundo. Cosa que se nos advirtió en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ahí vamos y hacemos lo que se nos dice que no tenemos que hacer, aunque lo vimos, aunque lo leímos o escuchamos esa predicación, esa enseñanza, pues hacemos como que no lo hicimos. Pero nunca debió pasar, porque cuando el Espíritu transforma nuestras vidas, hermano, podemos caer, pero hay arrepentimiento en el corazón. Cuando sabemos que algo desagrada a Dios, queremos apartarnos, no volver a cometerlo. Y el Espíritu Santo viene a ayudarnos, hermanos. No a estar cómodos con el pecado, a que puedas sobrellevarlo, no, sino que viene a ayudarnos a vencer las tentaciones. Yo estoy segura que a usted en muchas ocasiones el Espíritu Santo nos ha estado diciendo que está mal. Y te ha estado diciendo, no debiste haber dicho eso. No debiste haber tratado así. Porque Él nos acompaña todos los días y nos dice qué cosas están bien, qué cosas no están bien. Solo hace falta dejar que Él nos guíe. El Espíritu Santo nos dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar estas costumbres. Estas cosas no están bien. Empieza a amar, empieza a perdonar. Dice Efesios 5 del 8 al 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, hermanos, los deseos de la carne, pues si lo vemos ahí en nuestra Biblia, son directamente opuestos a los deseos que el Espíritu trae a nosotros, a nuestra vida. Y tenemos que caminar en el Espíritu. Esta es la única manera para poder vencer a los impulsos que tenemos como seres humanos, como carne. Esta es la única manera que podemos vencer a los deseos que tenemos. Porque caminar en el Espíritu, hermanos, es algo más que solo ver los milagros. Significa dejar los deseos de la carne, crucificar mis pasiones y entonces cultivar el fruto del Espíritu. Tenemos que cambiar. Hay algo que tenemos que cambiar. Siempre, todos los días, el Señor puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar.
Y otra evidencia que no podemos fingir cuando el Espíritu realmente está obrando en nosotros es que el Espíritu Santo me hace parecerme más a Cristo. Dice Gálatas, bueno, eso yo no lo voy a leer porque es del 16 al 25, luego usted lo lee en su casa. Pero aquí está bien claro, les decía, los deseos de la carne, pues es todo lo opuesto a los deseos del Espíritu, ¿verdad? Y nosotros lo leemos y tan solo al leerlo sabemos que está mal, que no se tiene que hacer. Pero en el día a día, pues de repente por ahí se parece a alguno de ellos. No solamente debemos querer experimentar el poder de Dios, hermanos, sino que nuestra vida también sea transformada por Él. El poder de Dios puede manifestarse, sí, en una reunión, pero el carácter de Cristo debe manifestarse en nuestra vida. Si el Espíritu Santo está produciendo fruto en nosotros y nos está apartando del pecado, ¿sabes a dónde nos está dirigiendo? Solamente a parecernos más a Cristo. Es la única dirección. El propósito de ser llenos del Espíritu Santo no es solamente poder decir yo este culto sentí la presencia del Señor, sino que después de estar en la presencia del Señor, de estar en el altar, en el tiempo de oración en nuestras casas, podamos decir, mi vida es diferente, ya no soy como antes era, he cambiado mi manera de pensar, mi manera de andar, porque si no, hermanos, entonces va a ser en vano que lloremos ante la presencia. Si algo no cambia en nuestro corazón, todo eso va a ser en vano. Tiene que haber un cambio en nosotros, que ahora la gente pueda ver misericordia como la de Cristo, humildad como la tuvo el Señor Jesús, el perdón que hasta el último momento el Señor pudo verse reflejado en su vida, incluso pues el acto más grande, ¿verdad? Por el perdón de toda la humanidad. Que nosotros vean a Cristo reflejado. Siempre debemos anhelar que Dios quebrante y cambie nuestras vidas. El fruto, hermano, comienza con amor. Lo leíamos hace un momento. Y se resume en amor. Y sí, no crece de forma natural en nuestra carne, pero hay que entonces, por eso estar cerca del Señor, para ir cultivando y para que esto pueda verse reflejado en nosotros. El amor es el sentimiento que manifestó, Él es amor, manifestó Dios en la cruz del Calvario, cuando envió a su Hijo, les decía hace un momento, cuando envió a su Hijo unigénito para que muriera por todos nosotros, que éramos pecadores. Y entonces por eso este amor tan grande que aún sin merecerlo, aún cuando todos gritaban cosas espantosas, deseaban verlo morir, aún así Él lo hizo por amor. Y muchas veces, hermano, le va a tocar perdonar al que usted considera que no merece el perdón. Que a veces usted va a decir, pero es que ¿cómo? Si Él es el que hizo mal, ¿cómo lo voy a perdonar? Pero aún así hay que hacerlo. ¿Usted cree cómo se sentía el Señor Jesús al ver todos aquellos que estaban cerca de Él, que veían sus milagros, que veían las obras que Él hacía, y aún así traicionarle, negarle, gritar que lo crucificaran? ¿No cree que le dolía en su corazón? Pero aún así esto nada le importó, sino que Él, todo lo que hizo fue por amor. No porque dijeran y recordaran su historia, no. Él lo hizo por amor, por todos nosotros. Entonces, hermano, aun cuando usted se sienta en momentos que se sienta humillado y diga, pero es que ¿cómo voy a soportar esto? Aún así, preséntese con un saludo, con un Dios te bendiga, un buenos días, buenas tardes, si es que es un vecino, un familiar. Y usted trate a los demás con amor, como el Señor lo hizo. Perdone si hay algo en su corazón que Él tal vez traiga arraigado desde hace tiempo. Perdone. Diga en su corazón y dígale al Señor, ¿sabes qué, Señor?
perdono, aunque a lo mejor tengo tanto tiempo sin vernos y sin pedirnos perdón así cara a cara, pero aún así usted diga en su corazón, perdono tal vez todas estas cosas que tengo de rencor en mi corazón, y que podamos ser libres entonces de todas estas cosas y podamos reflejar el carácter de Cristo. Aun cuando veamos que con cualquier acción procuran causarnos daño, aún así, hermanos, decidamos amar, ser bondadosos, generosos, rectos, confiables, buenos, humildes, que la gente quiera estar cerca de nosotros porque les parecemos pues unas personas amigables, agradables, y no todo lo contrario, que digan ni pases por su banqueta o ni pases por su cuadra porque no, te va a echar agua o no sé. Hay tantos casos, ¿verdad?, que pasan. Tengamos el amor de Cristo. Dejemos el pecado a un lado, hermano, y pidámosle ayuda al Espíritu Santo, porque solamente así lo vamos a poder lograr. Si usted ha estado anhelando todos los días parecerse a Jesús, la única manera es pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y así vamos a poder ser los mejores esposos, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores hermanos, los mejores amigos, los mejores sobrinos, vecinos, compañeros. Solamente así lo vamos a poder lograr. Y que sí, hermanos, podamos ver manifestaciones del Espíritu, señales, milagros, prodigios que aún siguen pasando. Lo creemos. Pero a la par de una vida donde el fruto sea manifestado, porque entonces de nada nos va a servir. Nosotros como pentecostales creemos en la obra sobrenatural del Espíritu, en los dones, en las lenguas, en el bautismo, en el Espíritu Santo. Pero Gálatas 5 nos recuerda que la obra del Espíritu debe verse en nuestra manera de vivir. Corintios capítulo 13 dice, ponga mucha atención a lo que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea que nada te va a servir. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y con esto, hermanos, no significa que usted ya no va a repartir a los pobres, no significa que usted ya no va a hablar en lenguas, no significa que usted no va a orar para que el Señor sane, para que ocurran milagros, no, sino que con todo lo que he tratado de decirle, es que todo esto tiene que ir a la par. Sí, podemos orar y que seamos sanados, pero que también seamos unas personas en las cuales puedan decir, Él verdaderamente sigue las pisadas de Cristo. No solo ver todas las maravillas que Dios hace, sino que nuestra vida sea transformada por Él. Que seamos regenerados, restaurados nuestros corazones. Oremos porque el Señor sigue haciendo la obra, sí. Pero ahí en su casa, en su tiempo de oración, dígale: Señor, cambia mi corazón. Y es posible, hermanos, es posible, claro que sí. Hemos escuchado tanta gente que era a lo mejor totalmente diferente. Bueno, el apóstol Pablo, había ese odio en su corazón, perseguía a los cristianos, pero el Señor fue quien lo transformó cuando se encontró con Él. Nada volvió a ser igual, sino que Él fue transformado por el Señor. Entonces, ¿no cree que usted, si ora al Señor y le dice: Señor, cámbiame, no cree que el Señor le puede cambiar? Claro que lo puede hacer. Lo único que tenemos que hacer es dejar de hacer todo por nuestras propias fuerzas. Siempre queremos
o ir con las mejores conferencias para que nos ayuden a ser mejores personas, pero cuando lo único que usted tiene que hacer es hincarse y decirle: Señor, necesito de tu ayuda. Señor, necesito de ti. Que podamos entonces ir de gloria en gloria y que un día podamos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Cuidemos, hermanos, cómo andamos. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo, a Dios, porque luego Gálatas 5:21, como ahorita les decía, dice: los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo no sé si usted se quiera ir una vez, se quiera ir con el Señor. No se quiere ir con el Señor. Quiere ser arrebatado y poder estar con nuestro Padre por toda una eternidad. Entonces, hermanos, si queremos estar un día con nuestro Señor, no practiquemos estas cosas. No hagamos de alguna de ellas nuestro hábito, nuestra manera de vivir, sino que procuremos buscarle todos los días y llenarnos de Él. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y sí, hermanos, cuando yo la verdad no sé nada de árboles, pero el árbol, eso sí lo sé, que no produce fruto de un día para otro, ¿verdad? Obviamente lleva su tiempo, claro, sí, aunque tenga vida, no sale así de un día para otro, pero con el tiempo algo comienza a brotar. Entonces, hermanos, estemos ahí en la presencia del Señor, tengamos paciencia, que Él algo ya está haciendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solo quiere que tengas un ministerio reconocido y que digan: es que el hermano ora y los milagros suceden, no, sino que quiere que seas cambiado. Y quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies.